Para empezar, yo no puedo dejar de meter una cuñita de provocación que ahora les estaba comentando a los panelistas, y es que es impresionante ver en estas conversaciones y en otras sobre temas similares lo deslegitimado que está el gasto público en Colombia, la poca credibilidad que tiene. ¿Qué quiero decir? Mauricio nos aclaraba ahora aritméticamente que la corrupción, a pesar del choque moral que tan justamente nos causa, en términos fiscales y macroeconómicos, tal vez tenga un impacto menor al que nos imaginamos, un impacto cuantitativo. Con ello no quiero decir que su impacto no sea importante. Pero, sin embargo, fíjense ustedes que es difícil estar en una conversación académica, incluso cotidiana, sobre los temas de la economía nacional o del desarrollo del país sin que surjan toda clase de inconformidades sobre la corrupción, sobre el mal manejo, etcétera. Y se pone a pensar uno, y pongo esto como motivo también para ustedes y para los panelistas, si todo este debate sobre el costo de los derechos no sería un poco más fácil de resolver si hubiera más credibilidad en general en la estructura del gasto público y del ingreso, por supuesto, también en Colombia. Entonces, dicho lo anterior, tengo una presolicitud que voy a honrar, y ¿quién más quiere honrarnos con sus opiniones o preguntas? Bueno, buenas tardes. Soy Sigrid López Vázquez, jefe de la Jurídica de Aduanas de Medellín, abogada. Tengo una pregunta pues para ambos, para la doctora María Victoria y el doctor Mauricio. La doctora María Victoria dice acertadamente que la rama judicial pues no tiene otra opción que fallar en derecho. Eso es claro y no hay tema de discusión. El doctor Mauricio habla de la imposibilidad de cumplir con los pasivos y de acuerdo con los activos y los ingresos del Estado en materia de pensión y de salud. Eso también es claro. Analógicamente, también en materia de justicia penal, el hacinamiento en las cárceles no permite tampoco realizar capturas y tampoco se puede hacer justicia. Y también hay un tema de corrupción que se pasa por encima siempre, porque es el más grave de todos, pero nada se puede hacer, porque no hay ni cómo ni con quién. Es un tema sin discusión. Ante esa evidente incapacidad del Estado de garantizar las necesidades entonces de los coasociados, se debe aumentar el recurso y se deben aumentar los ingresos. Y eso es precisamente lo que hemos hecho. Con el Ejecutivo siempre hacemos las reformas tributarias. Entonces pasamos de una reforma a otra, porque me acuerdo de no esta última reforma, sino la anterior, que se aumentó el ingreso y se le aumentaron los desgravámenes a las empresas jurídicas. Cuando se empezó a ejecutar la reforma, nos dimos cuenta que afectamos la inversión extranjera, porque entonces las empresas de afuera empezaron a ir, ya no podían estar acá, y muchas migraron incluso para México, porque los gravámenes acá eran supremamente altos. Entonces se decidió hacer esta última reforma. Y esta última reforma también es grave para los coasociados, porque entonces ya las personas naturales estamos muy afectadas, lo que se escucha, estamos muy afectadas con la grabación que se hizo con la última reforma. Ante eso, las personas naturales y jurídicas piensan exactamente lo mismo que el doctor Mauricio. Hay una necesidad hay unas obligaciones, pero no hay la plata. Hay un vaso de leche, pero hay 6 niños. Y eso mismo le pasa a las personas naturales. Pueden grabarse las personas jurídicas y naturales, pero igual ellos están en la misma imposibilidad. No tienen cómo cumplir con esas obligaciones. Mi pregunta es muy etérea. Se pasa más a la opinión que ustedes tienen, porque me quiero ilustrar y quiero saber su posición, porque todo se está resumiendo entonces en la imposibilidad del Estado y en la imposibilidad de los coasociados. Entonces quisiera preguntarle a la doctora María Victoria qué considera que hacia dónde va el Estado jurídicamente hablando, y al doctor Mauricio Santamaría qué considera que hacia dónde va el Estado económicamente hablando. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Santiago Upegui, abogado asesor de una firma que representa los intereses de Colpensiones, y mi pregunta es como conjunta para los dos panelistas. Primero, como para la doctora María Victoria Calle Correa, y es la siguiente. Me parece que el tema de pensiones
es un tema, según lo dice el doctor Mauricio Santamaría, que gasta mucho, ¿no?, del Producto Interno Bruto de la economía del país. Sin embargo, consideraría que existen sentencias de unificación por la Corte Constitucional que van en contravía o en desmedro del interés general, y es estas sentencias que permiten unos saltos normativos que hasta la fecha no he entendido o no he comprendido una parte económica de cómo se financian ese tipo de pensiones, permitiendo un salto normativo de 2 legislaturas. Pues de pronto la doctora María Victoria Calle entenderá lo que estoy diciendo, en el sentido de permitir que una pensión de sobrevivientes de un afiliado fallecido en la ley 797 del 2003 pueda concebirse con el decreto 758 del 90, cuando esa persona simplemente financió 300 semanas al Sistema General de Pensiones y ha transcurrido más de 10, 15 años sin que haya efectuado ninguna cotización al respectivo sistema, en contravía, existiendo un choque de trenes con lo arguido en las mismas situaciones fácticas por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Entonces creería que hay un choque de trenes que no permite que el sistema tenga un suficiente financiamiento para efectos del reconocimiento de esas prestaciones económicas. Ahora también existen, por ejemplo, para los pequeños empresarios, desmotivación en cuanto a la generación de empresas o de empleo por la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional, en sentido de evitar la contratación de mujeres, pues creo que son de mujeres o personas en situación de discapacidad, por los efectos o por la protección tan arraigada que se le da por la Corte Constitucional a este tipo de personas. Y lo segundo es para el doctor Mauricio Santamaría, y es que existe mucha legislatura en desmedro de la misma Administración de Justicia, en la creación de puestos burocráticos, y pongo el ejemplo del expositor de esta mañana, cuando por ejemplo la Procuraduría Judicial para lo Contencioso Administrativo en Medellín son más de 140 puestos y el porcentaje de conciliaciones que hay es demasiado irrisorio. Entonces son recursos que no se ven evidentemente pues reflejados en lo que se pretendía hacer y podrían utilizarse de mejor manera. Entonces de pronto es mirar a ver cómo se evita ese tipo de situaciones. Y lo último que se me olvidaba es en cuanto al régimen de ahorro individual. Pues creo que los compañeros de mi generación todos iniciamos en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Sin embargo, viendo esa desfachatez, porque me parece una desfachatez que una persona que tenga un ingreso base de cotización de 4 millones de pesos pueda llegarse a pensionar con 1,5 millones o menos, a sabiendas de que los fondos de pensiones tienen ahorrado más de 200 billones de pesos sin que se vea reflejado en las cuentas de ahorro individual de los afiliados. ¿Dónde está la vigilancia y protección por parte del Ejecutivo o el Legislativo y la obligación de indicarle a estos fondos que refleje un mayor valor en las prestaciones económicas en favor de sus afiliados? Porque de lo contrario, todos nos estamos trasladando a Colpensiones. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fabio Vallejo, también al servicio de Colpensiones. Lo que quería preguntar, aprovechando, claro, el auditorio, sería, aparte inclusive de una conversación que estábamos teniendo acá Santiago y yo, derivada con el tema a partir del cual él propuso su última pregunta, y es ¿por qué es tan directa la presión que recibe Colpensiones? El doctor Santamaría ha señalado pues con mucho énfasis el lastre, por decirlo de alguna manera, a nivel financiero de lo que cuestan la protección social de pensiones de los colombianos.
en una suma cercana a los 40 billones de pesos. Sin embargo, ¿cómo entender que hayan tantas voces precisamente apuntando hacia el marchitamiento del régimen de prima media, cuando es precisamente esa entidad la que de una manera muy gallarda y defendiendo pírricamente el régimen ha tratado de hacer un esfuerzo muy digno por la protección social del sistema público de reconocimiento de pensiones? Cuando se mira hacia el panorama, el resto del contexto, y se ve que en las tasas de reemplazo que ofrecen los fondos privados son tan indignas, y con las acumulaciones de capital que ellas también de sus propias fuentes reportan, ¿cómo entender entonces que se dirija el foco de la crítica hacia el sistema público cuando posiblemente se omitan otros factores de análisis del panorama judicial y más de ello financiero, pues que es la mezcla que nos aboca en esta charla el día de hoy? Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me parece, ya les paso la palabra, pues, no sin antes decir este comentario, que me parece que en estas intervenciones emergió un elemento que no habíamos discutido antes, porque inicialmente estamos convocados para hablar del costo de los derechos, pero otro aspecto, por así decirlo, económicamente polémico o controversial de algunas decisiones judiciales ha sido no tanto su costo fiscal, sino el hecho de que de algunas de ellas se dice que han introducido en ciertos mercados o en ciertas relaciones unas distorsiones que los van a hacer más difíciles, más ineficientes, y que incluso pueden terminar perjudicando a quienes tratan de apoyar, que es una de las críticas que se ha hecho, por ejemplo, en el caso mencionado de mujeres en estado de gestación o de mujeres jóvenes, cuya protección por vía jurisprudencial se dice, no lo digo yo, lo dice un primo mío, un sobrino, se dice podría terminar perjudicándolas en vista de que disminuye los incentivos para contratarlas, por ejemplo. Entonces, doctora María Victoria Calle. Bueno, la doctora hacía una pregunta que me parece a mí muy importante: ¿para dónde va el sistema jurídico colombiano? Y yo se la voy a contestar muy a pesar mío. Tengo que decirle que va hacia la regresión absoluta. Hacia la regresión. A darle gusto a los economistas, en eso estamos, doctor. Entonces, nuestro sistema va hacia la regresión absoluta. Ahora la Corte Constitucional se ha inventado un test que se llama la resiliencia. La resiliencia y su test quiere decir que el sujeto vulnerable tiene que estar en riesgo, categoría necesaria para que yo lo abrigue. Pero la segunda pregunta, cuando lo ubico en riesgo, es que se pregunta el juez si es resiliente, es decir, si está en capacidad de resistir 3 desplazamientos, 8 violaciones y seguir existiendo y apostándole a la vida. Esa es la nueva teoría que están implementando para decir que no procede la tutela. Y además, a nuestro amigo de allí del fin, el último de la fila, que dice que le preocupan los temas de las sentencias de la Corte. Yo tengo una crítica profunda a la sentencia 258 porque no fue una sentencia cuyo razonamiento sea lógico ni la argumentación sólida. De hecho, lo que la Corte juzgaba en ese momento era el artículo 17 de la Ley Cuarta, que no tenía nada que ver con un sistema especial diferente para los demás. Y sin embargo, el juez constitucional amplió el ámbito del conocimiento de esa sentencia, cosa que está prohibida además. Pero el ponente era una persona acostumbrada a romper los límites de las prohibiciones. Entonces, la 258 es una sentencia cuyos argumentos son fatales. Es una sentencia que extiende la competencia del juez para pronunciarse sobre el tema que fue propuesto.
Luego de esa sentencia, lo que la Corte hizo fue un esfuerzo grande, argumentativo, que por el contrario, y no estoy de acuerdo con usted, está construido sobre la base de argumentos muy vigorosos. Allí, en esa sentencia, se decía que cuando una persona estaba bajo un régimen, pero podía resultarle más favorable otro régimen a su condición, se le aplicaba el acuerdo 049 o otro régimen que le resultara más favorable. La Corte fue construyendo una serie de precedentes, pero es una respuesta a su preocupación para que no se preocupe más. Entonces, la Corte fue construyendo una serie de precedentes muy sólidos alrededor de este presupuesto de aplicar otros regímenes, no a todas las situaciones, sino a situaciones que por su particularidad requerían de una comprensión constitucional diferente. Finalmente viene la sentencia 05, que lo invito a leerla, del 18, con la que estoy completamente en desacuerdo, pero que es una SU fatal, me parece a mí. Esa SU lo que dice es que para yo tener derecho a la pensión tengo que estar ubicado sin ningún tipo de interpretación en el régimen que me corresponde. Entonces, cuando usted dice cuál es el régimen, aplico 797, es decir, miro la condición del sujeto y si él ha cotizado durante los últimos 3 años, tiene derecho a la pensión. O si ha cotizado las 26 semanas en el último año, tiene derecho a la pensión. Pero ya no se aplica la condición más favorable. Esa condición la acabó la Corte en la reciente SU 05 del 2018, que ratifico, cero la comparto. Pero díganle a sus fondos, para que estén muy tranquilos, que se acabó la protección constitucional porque ahora el derecho constitucional y la interpretación constitucional, que es la reivindicación del ser humano, simplemente está siendo anulado por una regla fiscal, que nunca debe ser el presupuesto para terminar con los derechos fundamentales de la gente. Yo no estoy de acuerdo con la sentencia, lo digo públicamente, pero tengo que reconocer que esa es la posición de nuestra Corte actual. Así que no le preocupe que así es. Y tampoco estoy de acuerdo con las nuevas formas de discriminación que ahora se tienen. Es que la discriminación ahora se da otra vez sobre las mujeres, que hemos sido discriminadas por siglos, que no se nos ha atendido y que finalmente hemos reivindicado los derechos a través del género, que le parece a la gente tonto, pero tiene una virtud filosófica inmensa y profunda que la gente debería entender. Leer un poco a Martha Nussbaum, leer una serie de personas, Catherine Mackinnon, una serie, a Foucault. Es que es tan simple como construirse uno internamente. Entonces ustedes me dicen a mí que es que la discriminación que era… Yo no me embaracé y no me embaracé porque no quise. Pero independientemente de eso, respeto infinitamente la gestación. Y si una mujer quiere tener hijos, pues que los tenga. Y la protección constitucional que se le da a esa mujer no puede entenderse como una discriminación. Eso no es. Hay unas sentencias que afirman la necesidad de protegerla, que le dan una estabilidad, porque el cambio de un cuerpo y la generación de una vida no es tan sencillo como los hombres creen. Entonces, básicamente lo que se está es reconociendo un privilegio que tiene la mujer, que de alguna manera ahora se entiende que porque hay una estabilidad reforzada frente a la mujer, entonces no puede ser el sujeto de calificación para apostarle a un empleo. Es absurdo eso. La Corte tiene el deber de protegerla. Son las nuevas formas de discriminación que nos están enseñando y eso es muy grave. Están peyorizando el tema de género y están diciendo que tienen que destruir toda esa condición y eso no es posible. La mujer tiene que ser protegida. O le pregunto a los hombres que están aquí cuántas veces quieren estar embarazados, cómo es de cómodo estar embarazado. Entonces, ¿por qué no proteger a una mujer en la estabilidad reforzada? Pues claro que la Corte la tiene que proteger y claro que tiene que proteger a un individuo que se pasa 10 años bajo un contrato de prestación de servicios que es una falsedad absoluta. Cumple horarios, tiene subordinación y cumple su tarea
en el sitio de trabajo. Y entonces no es que la Corte vaya más allá, es que la Corte no le apuesta a restarle a los derechos, porque los derechos de ese ser humano al trabajo deben de ser integrales, y si es un contrato realidad, pues se equivocó. En cambio, si yo contrato al doctor Mauricio Santamaría para que me haga un experticio, pero él no tiene que cumplir un horario, no tiene que sentarse en el escritorio y no tiene que atender instrucciones directas del doctor Grillo, pues eso es un contrato de prestación de servicios y el juez no podrá reconocerle ninguna prestación porque no está contribuyendo a una farsa que es la que hoy tiene el Estado. Una cantidad de contratos de prestación de servicios en donde la característica es la subordinación y la dependencia. Entonces no es que estemos abrigando a quien no tiene que abrigarse. Una mujer embarazada tiene que ser abrigada por los derechos que le da la Constitución. Y un contratista público o privado que no esté haciendo una tarea especializada tiene derecho a que se le reconozca el contrato, realidad y todos los derechos que ese contrato genera, porque lo otro es una explotación. Y la esclavitud, señores, está arbitrariamente calificada en nuestra Constitución. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al doctor Mauricio Santamaría, yo quisiera pedirle, como fue ministro de Protección Social y aquí se ha mencionado el tema pensional en las últimas intervenciones, le tenía dos complementos a las preguntas y que son complementos en parte inspirados por lo… Pues claro, yo soy aquí, tengo unos poderes, aquí no estamos en un régimen constitucional, aquí tengo un contrato, exacto. No, yo tengo un régimen, el estilo Luis XIV, el estilo del Estado soy yo, pero soy benévolo, un déspota benévolo. Entonces, estaba escuchando atentamente la intervención de la doctora María Victoria Calle y a nuestros compañeros de allí atrás que preguntaron sobre el tema pensional. Entonces, yo tengo una pregunta para complementar, una pregunta muy elemental y es, siento que está creciendo en Colombia la preocupación acerca del tema pensional, tanto por la sostenibilidad del régimen de prima media, sostenibilidad puramente financiera, digamos, como por el monto de las jubilaciones que eventualmente va a tener que recibir la generación o las generaciones que han optado por el régimen de ahorro individual y hemos visto ya un caso como el de Chile donde hay una pérdida de legitimidad muy grande de las administradoras de fondos pensionales y del régimen de ahorro individual y eventualmente si eso puede llegar aquí y podríamos incluso discutir cuál podría ser el papel de la justicia en medio de futuros conflictos al respecto. Y finalmente, como se ha mencionado en varias ocasiones, la regla fiscal, yo creo que probablemente sería bueno una aclaración sobre efectivamente qué significa y qué implica la regla fiscal, si la regla fiscal es en efecto un limitante o puede ser un limitante a la garantía de los derechos fundamentales. Y no podría dejar de preguntarle, porque siento que la regla fiscal también está un poco cuestionada en su viabilidad económica por las cifras fiscales mismas del país, ¿para dónde cree que va eso? Y como yo estoy haciendo aquí arbitrariamente algunas preguntas, se las hago al doctor Santamaría, pero luego también a la doctora María Victoria Calle. Listo, muchas gracias. Entonces voy a dejar de último a la pregunta que hizo aquí la doctora, porque la voy a mezclar con el tema de la regla fiscal para hacer esa respuesta. Y voy a empezar con lo del tema pensional. El tema pensional, dijéramos, y esta respuesta es para los dos caballeros del fondo, el tema pensional, dijéramos, es un tema muy sensible, precisamente por el monto de la pensión que uno recibe cuando se pensiona, ¿sí? A mí me pasó me ha pasado desde varios puntos de vista. Cuando era joven no ahorré nada, en parte porque no me alcanzaba el sueldo para ahorrar, pero pues algo debía haber ahorrado, así fuera poquito lo que ganara. Y dijéramos, a todas las personas jóvenes les pasa eso
de alguna u otra manera no prevén lo suficiente, y cuando uno llega a los 40, 45 años y empieza a ver que se acerca el momento, y más a mi edad que ya tengo pues 50, uno se preocupa de que no va a tener no va a tener un ingreso suficiente para los años que le quedan de vida, que el problema central es que esos años que le quedan de vida cada día son más en una sociedad como la colombiana. Y eso lo voy a dejar en remojo un momentico porque voy a volver a eso después. Entonces, dijéramos, el monto de las pensiones indignas, como las llaman ustedes, se vuelve el centro de la vida de uno, porque uno dice, yo voy a los 65 años, me van a quedar por poquito, o dijéramos en el promedio nacional, si uno ve las tablas de supervivencia que produce la Superfinanciera, a los 62 años un hombre tiene una esperanza de vida de 28 años o de 27 años, y una mujer un poquito más, ¿sí? Incluso la mujer, como se pensiona a los 50, pues tiene más años, y uno dice, ¿yo qué voy a hacer 25, 30 años con este ingreso? Y ahí surge una discusión muy grande y muy delicada, porque pasa lo que pasó en Chile. Cuando los fondos privados de pensiones dicen, señor, lo que usted ahorró durante su vida, más los intereses que produjo su ahorro, le produjeron este capital. Este capital puesto actuarialmente a la esperanza de vida que tiene usted, porque tiene 62 años, le alcanza para esta pensión. Esa pensión siempre es muy baja por, dijéramos, las mismas características demográficas que está teniendo la población. Entonces ahí es donde surge el problema de fondo del régimen de prima media. No es un problema con Colpensiones, no tiene nada que ver con Colpensiones. Yo personalmente creo que Colpensiones ha hecho una labor excelente y está haciendo como decía uno de los señores, con recursos pírricos, está haciendo una labor excelente. El problema es que el régimen de prima media, así usted cotice en una sociedad que se va envejeciendo cada día más, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Piensen ustedes que la esperanza de vida en Colombia hace tan solo 30 años era 66 años. No les estoy hablando del año 1530, les estoy hablando del año 1980 y pico. La esperanza de vida de Colombia era 66 años. Hoy en día la esperanza de vida de Colombia al nacer son 74 años, que se divide en 72 para los hombres y 77 para las mujeres. O sea, estamos hablando 8 años de incremento de esperanza de vida en 30 años. Pero no solo eso, la población en edad de trabajar, que es la que cotiza para pagar las pensiones en un sistema de reparto puro o en un sistema de prima media, esa población cada día es más pequeña. Entonces, así cotice las 1.300 semanas que exige la ley y se pensione a los 62 años, sobre cualquier ingreso siempre va a haber un subsidio. Y por eso es que la pensión del régimen de prima media es más alta que la del régimen de ahorro individual con solidaridad, porque hay un subsidio y el cálculo actuarial de cualquier ingreso no alcanza para pagar el monto de pensión con una tasa de reemplazo de 65%, que es hoy en el mínimo, y varía hasta el 80% de acuerdo a las semanas que usted cotizó. No alcanza. Entonces, el remanente, que son los 42 billones de pesos que hemos hablado, porque esos son los que van por encima de lo que se cotiza, el remanente lo ponemos todos a través de impuestos, ¿sí? Y esa es la discusión a las que ustedes hacen referencia. En un lado tenemos una pensión muy bajita, en otro lado tenemos una pensión que no es gran cosa, pero es mejor, ¿sí? Pero es mejor, es el 65% de su ingreso de los últimos 10 años, pero es subsidiada, ¿sí? No importa si usted es una persona de estrato 6 o de estrato 1, igual se la voy a subsidiar porque lo que usted cotizó no alcanza para pagar esa pensión, ¿sí? No importa si cotizó las 1.300 semanas o si cotizó 1.500, no le alcanza para pagar la pensión. Y ustedes pueden hacer un calculito ahí de servilleta fácil y les va
y les va a dar, que es un monto de subsidio importante. Entonces, ahí de nuevo, el tema es una escogencia de sociedad que tenemos que hacer. Sí, ¿queremos tener pensiones mejores? Sí, las queremos tener. Eso vale. Tener pensiones mejores nos va a valer a todos una plata adicional porque lo escogimos. Porque las cotizaciones que hacen los jóvenes no alcanzan para pagar las pensiones de los pensionados, que es la base central del régimen de prima media, ¿verdad? Y ese es el punto central. Y ahí está la discusión en la que ustedes están parados. Y la discusión en la que ustedes estaban mencionando ahorita. Y que en algún momento también la doctora María Victoria la mencionó en alguna de sus respuestas. Entonces, los dos, dijéramos, para poner la cosa desde el punto de vista pesimista, los dos resultados son malos. Porque en un resultado la pensión va a ser muy baja, pero en otro resultado va a ser mejor, pero la vamos a tener que subsidiar. Obviamente este es más malo porque este es el que la gente siente en el día a día. Y pasa lo que pasó en Chile. Yo no me voy a aguantar una pensión de 1.500.000 pesos cuando mi ingreso base, mi IBC, mi ingreso base de cotización era de 9 millones de pesos o de 8 y pico. ¿Por qué tengo que aguantarme una pensión de 2 millones de pesos? ¿Sí? Si en el régimen de prima media mi pensión sería 6 por 8, 48, sería como 4.800.000, o sea, mucho más alta, ¿sí? Pero el problema que eso esconde es que hay un subsidio por detrás, ¿sí? Que pagamos todos los colombianos y es un subsidio bastante inequitativo. Entonces esa es la discusión de fondo y esa era la claridad que quería hacer. Y eso también ahí le contesté su pregunta, ¿verdad? Sí, que no me voy a pensionar. Ah, no, pero eso es un buen punto. O sea, eso que acaba de decir es un buen punto, porque a la generación de mi hija, o sea, yo he sido de una generación que cotizó poco, así cotice las 1.300 semanas y los 20, hasta los 62 años, es poco para el monto de la pensión, ¿sí? Pero voy a recibir una pensión, dijéramos, con una tasa de reemplazo del 65%, etcétera. Pero la generación de mi hija va a pagar por mi pensión, va a pagar por la pensión de ella y muy probablemente por las pensiones de los que están arriba también. Entonces, las generaciones de los pequeños colombianos que en este momento son niños van a tener una carga fiscal mucho más grande, con seguridad, a menos de que algún día decidamos que todo eso no se va a pagar, ¿sí? Que no creo que sea posible, que creo que es una decisión a la que nunca vamos a llegar, aunque otros países lo han hecho, ¿sí? Otros países han renegado, y no países pobres. Alemania renegó de sus pensiones y las dejó de pagar, Uruguay renegó de sus pensiones y las dejó de pagar, España renegó de sus pensiones, Perú se las comió a punta de inflación. Perú generó inflación para que su pensión dentro de un año valiera el 10% de lo que vale hoy y de esa manera poderla pagar, ¿sí? Porque ese problema no somos los únicos que lo hemos tenido ni los únicos que lo tendremos. Entonces, con eso doy esa respuesta y ahí vuelvo al tema de la doctora, que es ¿qué nos espera en materia económica? Pues creo que la discusión, y que lo mezclo un poco con el tema de la regla fiscal que usted preguntaba, creo que la discusión pues a lo largo de esta sesión pues nos muestra un poco que Colombia en los últimos 30 años cambió de manera sustancial y estamos en una coyuntura muy complicada. Es una coyuntura que se caracteriza por varias cosas, pero sobresalen algunas importantes. La primera es que somos un país que consistentemente tiene un déficit fiscal alto, superior al 3,5% del PIB, que es alto, consistentemente durante 20 años, ¿sí? Desde el 90 y pico estamos con un déficit fiscal alto, cosa que no éramos antes del 90. Colombia siempre estaba con sus finanzas en equilibrio, de hecho esa era una de las cosas por las cuales Colombia era reconocido afuera, ¿sí? Hoy en día eso no pasa, podemos financiar el déficit y por eso es que la deuda pública ha crecido, porque llevamos 20 años financiando
un déficit fiscal de más de 3 puntos del PIB, pero el día que no podamos financiar ese déficit, pues ahí entraremos en una crisis importante, ¿sí? Simplemente porque no se puede pagar más. Y si no se puede pagar más, pues toca cortar algo. Entonces estamos en una coyuntura en la que nos hemos vuelto un país, dijéramos, que tiene un gasto consistentemente mayor a su ingreso. Y eso no es sostenible por periodos de más de 30 años, o sea, eso es insostenible, especialmente para una economía pequeña como la colombiana. Además de eso, somos un país, como mencionaba el doctor allá, que somos altamente dependientes del sector minero, ¿sí? Antes éramos altamente dependientes del café. Cuando yo era niño, el café era el 50% del PIB, hoy no llega a ser 1% del PIB, ¿sí? Hoy somos altamente dependientes del sector minero. El sector minero hoy en día es 10 puntos del PIB, que el sector petrolero son 10 puntos del PIB y todo el sector minero son más o menos 13, 14 puntos del PIB. Entonces estamos en una coyuntura difícil. Para responder su pregunta hacia dónde vamos, no estoy seguro, porque es una coyuntura muy complicada que nos puede llevar a un equilibrio muy malo, en donde tengamos un escenario de crisis fuerte, ¿sí? Pero es una coyuntura que bien manejada nos puede llevar a un escenario bastante bueno, en la que por fin logremos una diversificación y seamos conscientes de que tenemos un problema fiscal que hay que arreglarlo. O sea, el problema fiscal de Colombia hay que arreglarlo, ¿sí? El problema es que en los últimos 30 años, a pesar de que hemos tenido 30 reformas tributarias, no hemos sido conscientes que hay que arreglarlo de verdad, que tenemos que tener un sistema tributario moderno en el que todo el mundo tribute y no solo unos pocos, ¿sí? Que tenemos que tener un sistema tributario que recaude más de 13 puntos del PIB y que tenemos que tener un gasto mucho más eficiente y mucho más transparente del que tenemos, ¿sí? Pero estamos en el punto de la coyuntura que nos puede mandar para cualquiera de los dos lados. Y eso, pues, dijéramos, a mí me preocupa bastante. Y por eso en algún momento entró toda la discusión de la regla fiscal, porque eso tampoco nos lo inventamos nosotros, o sea, nosotros no hemos sido los grandes inventores de esos temas. La regla fiscal se aplica en varios países y el objetivo inicial de la regla fiscal, como la doctora María Victoria lo sabe bien, era aún más fuerte de lo que terminó pasando. El objetivo era que el equilibrio fiscal se convirtiera en un derecho fundamental, ¿sí? Y la reforma inicial que presentó el gobierno al Congreso tenía el equilibrio fiscal como un derecho fundamental y el Congreso no lo aprobó así. El Congreso lo aprobó como un principio, que quedó como un principio que debe ser tenido en cuenta, de donde surgió el tema del incidente fiscal, que es algo que debe tener en cuenta el sector judicial al momento de tomar sus decisiones, y pues no voy a entrar en el detalle, pero dijéramos, el reconocimiento de que estábamos entrando en un camino fiscal complicado fue lo que llevó al tema de la regla fiscal. Pues que hoy en día se volvió algo mucho más suave de lo que era inicialmente, que el gobierno lo tiene que cumplir año a año, pero tiene algunas salidas para cumplirlo como se ha hecho en los últimos años, ¿sí? ¿Cuáles salidas? Que el precio del petróleo cayó, por ejemplo. Entonces, como el precio del petróleo cayó, el gobierno va a tener unos años de, ¿cómo se dice?, de posibilidades de mayor déficit, dado que tiene un problema que no se considera estructural, sino temporal. ¿Qué otra salida? Que el crecimiento del PIB en los últimos años ha sido menor al esperado, entonces eso también le da un poco de mayor posibilidad de tener déficit más alto. Pero el punto central de toda esta discusión, y por eso era que quería mezclar la respuesta de la doctora con la suya, es que estamos en una coyuntura demasiado importante desde el punto de vista económico, que en algunos, dijéramos, momentos me parece que está pasando desapercibida. Porque si cogemos el mal camino en este momento,
podemos terminar en un escenario, dijéramos, siempre que hay un escenario en el que el déficit fiscal se vuelve insostenible, los países terminan en crisis. Eso no requiere mayor elaboración. Un país no le alcanza lo que tiene para pagar lo que se está gastando, pues nadie más le vuelve a prestar. Eso es como en el hogar, que era algo que me comentaba el doctor Grillo esta mañana almorzando. Eso es como en el hogar, cuando el hogar sus ingresos se le reducen y el hogar sigue gastando igual a lo que estaba gastando antes, pues el primer año lo puede hacer a punta de tarjeta de crédito, ¿sí? El segundo año de pronto el gota a gota le presta plata, pero el tercer año ya nadie le presta. Y no solo no le prestan, sino la tarjeta de crédito le embarga el carro y el gota a gota viene y le parte las piernas, si no le paga lo que le pidió. Lo mismo pasa en los países, cuando durante un tiempo muy largo se gasta más de lo que se tiene, los mercados dejan de prestar o prestan muy caro. Y el país entra en una crisis, y en una crisis de verdad, en la que el desempleo crece, el PIB deja, y son crisis que tienen impactos sobre las personas, como la que vivimos en el 99. Entonces sí estamos en una situación complicada, pero puede salir bien. Yo creo que es una coyuntura que se está empezando a notar, y si tomamos, dijéramos, el camino, ¿cómo lo llamamos? Como de la sanidad y el manejo un poco ortodoxo, es un camino que nos puede llevar a diversificar un poco el tema, porque no podemos seguir dependiendo tanto de un producto, y además de eso, a tener un futuro un poco más promisorio en el tema fiscal. Gracias, doctora María Victoria Calle. Como yo agregué unas preguntas y unos comentarios y Mauricio tuvo la oportunidad de comentarlos, quisiera saber. Bueno, a mí no me parece, como dice el doctor Mauricio, que el incidente de impacto fiscal y la regla fiscal sea tan suave. Les voy a poner un elemental ejemplo, porque a veces no nos enteramos ni siquiera de lo que nos sucede. El nuevo sistema tributario trae dos formas de declarar renta: el sistema IMAN y el sistema IMAS. O sea, el IMAS, que me atrae, y el IMAS, que me suma. Entonces, fue demandada la ley, en unos aparte, no en todos sus artículos, ante la Corte. Y la Corte declaró exequible el artículo 10. Muchos de ustedes, los que son abogados, saben que la Corte puede condicionar una norma. Y la condiciona cuando entiende que la interpretación constitucional más cercana, una norma puede tener dos interpretaciones constitucionales. Interpretarla, a mí no me gusta decirles operadores a ustedes, e insisto en que no son operadores, porque ustedes tienen que pensar todo lo que hacen. Entonces, la condiciona la Corte cuando cree que debe dar una interpretación conforme a la Constitución. Entonces, en ese nuevo sistema tributario, en la sentencia 294, la Corte, al juzgar el artículo 10 de la ley tributaria, de la modificación al nuevo sistema, lo que dijo es: esta norma es exequible, pero usted tiene que sustraer las rentas laborales como estaban hasta ahora sustraídas de la tributación. Perfecto. El ministro de Hacienda vino y presentó ante la Corte un incidente de impacto fiscal que el doctor Mauricio considera tan suave. Entonces lo presentó, la Corte lo admitió, y en una mayoría de 5-4, simplemente la Corte dijo no, se suspenden los efectos de esa sentencia y se puede gravar las rentas laborales. Entonces no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo. Les quiero decir que todas sus rentas laborales hoy están grabadas, y la doctora me corregirá porque así es. Y lo sé porque yo estudié mucho esa sentencia. Y en segundo lugar, quiero decirles que mientras se graba la clase media y el producto del trabajo de las personas, del ciudadano de a pie, los grandes capitales con los que estoy absolutamente de acuerdo, porque creo que generan desarrollo, creo que generan trabajo, y no estoy en contra de ellos, tienen incentivos magníficos
Del 2010 al 2016, y me corregirá el experto porque he leído también algo de esto, los incentivos a los grandes capitales en minería, petróleo, y no solo en esos temas, sino también en materia financiera a los grupos inmensos locales que tenemos financieros e internacionales, han generado 120 billones para ellos. Entonces, me pregunto yo si las divisas, por ejemplo, doctor, no tendrían que estar hoy tan grabadas y nosotros, en cambio, el ciudadano medio, el ciudadano de a pie, casi está siendo grabado en sus rentas laborales, porque lo dispuso la Corte al aceptar el incidente y decir que prosperaba. Entonces, definitivamente a mí me parece que no es tan leve, que genera un impacto en la gente serio. Como le digo, estoy de acuerdo con incentivos a los grandes capitales, pero no incentivos que miren siempre hacia el hombre medio y hacia el hombre que tiene un estrato 2 o 3. No estaría yo de acuerdo con eso. Entonces es algo, y sigo insistiendo en que no estoy de acuerdo con el concepto tampoco, sé que él sabe más de economía y yo tal vez algo más de derecho, pero no estoy de acuerdo con el concepto que él tiene de todo el subsidio que reciben las pensiones. Hay miles de ciudadanos en Colombia que empezaron a trabajar a los 22 años. Yo tengo 58 y me he pasado 37 años de mi vida cotizando al sistema de pensiones. ¿Será que mi pensión es subsidiada? Y no tengo pensión, estoy discutiéndola. Entonces, y eso no me pasa a mí, le pasa a miles de ciudadanos en Colombia. No cotizaron un día, cotizaron 30, 35 y 40 años, con grandes aportes a un sistema que de alguna manera los llevó a un engaño. Es así. ¿Y por qué quieren destruir la prima media? Pues la quieren destruir porque todo el mundo se está yendo para otro sistema diferente. Es por eso que la quieren asfixiar. ¿Y por qué el sistema pensional chileno fracasó? Pues por esa misma razón. Porque ellos que son serenos, que aprendieron a ser silenciosos, porque la bota militar llegó a su educación, ellos ya han empezado a protestar. Y entonces el sistema pensional fracasó. Y ahora a los nuestros les preocupa porque miran el vecino y piensan que va a pasar lo mismo, que el éxodo y la migración de las personas hacia un sistema de prima media, pues casi que está desbordando la capacidad que tienen. Y están preocupados y muestran solo cifras de pérdida que yo me pregunto si yo el último trimestre perdí 300 millones. Entonces uno se pregunta si ese es un buen sistema que pueda asegurar los derechos de la gente. Gracias, doctora Calle. Yo ya aproximándonos a la hora del cierre y en vista pues de que lo ideal sería que todo esto fuera confluyendo hacia una especie de, no necesariamente acuerdo, pero sí conclusiones. Yo tengo una pregunta, no en perjuicio de que alguien quiera hacer una última pregunta, pero yo tengo una pregunta que me surge de oírlos a los dos y en parte gracias al privilegio o deficiencia, como quiera que sea, que yo tengo acá, y es que no soy ni abogado ni economista, veo entonces las cosas en una perspectiva diferente. Y yo en esta última discusión, por ejemplo, sobre el tema de impacto fiscal, incidente de impacto fiscal y el tema de pensiones, veo dos tipos de argumentos e insisto, no es por obrar de simplemente conciliador de oficio, es completamente en serio lo que voy a decir. Veo verdad y validez en ambos argumentos. Fíjense lo que acabamos de oír, el debate intrínseco que acabamos de oír acerca de pensiones. Dice Mauricio Santamaría, las pensiones son subsidiadas del régimen de prima media. Básicamente, ¿por qué? Porque la contribución no alcanza, entonces el Estado tiene que poner una parte y esa parte constituye un subsidio, es decir, es un cálculo aritmético. Creo que eso es irrefutable, además porque es una suma, una resta, una cosa muy elemental. Pero dice la doctora María Victoria Calle, a mí no me vengan a decir que si yo llevo 40 años aportando y he aportado de acuerdo con las reglas además, y de acuerdo con las reglas que me ofrecían una cierta pensión calculada de cierta manera, si yo hacía tales aportes,
no me vengan a decir que esto es subsidiado. Yo como interpreto ese no me vengan a decir, es como no me parece justo que se diga que de alguna manera estoy aprovechando o extrayendo una renta del presupuesto público que es injusta o que es indebida. Y yo veo razón en ambos argumentos. El uno es un argumento aritmético financiero, el otro es un argumento de justicia. Y fíjense que con el incidente de impacto fiscal creo yo que pasa lo mismo. Yo no soy abogado, no sé, ni estoy en el mundo judicial, tampoco soy economista, no sabría yo, no estaría en capacidad de decir si el incidente de impacto fiscal es realmente una cuestión suave o dura en su aplicación, pero lo que me da la impresión es que fue una manera que se buscó en algún momento de tratar de conducir a las decisiones judiciales hacia un cierto punto en que su impacto sobre las finanzas públicas no fuera tan grande. En principio ese me parece un objetivo, no sé si el mecanismo sea bueno, pero me parece un objetivo loable, pero yo me pregunto si en vez de recurrir a esos mecanismos, doctora María Victoria Calle, doctor Mauricio Santamaría, este país no debería buscar una especie de, perdónenme el cliché, pacto social, para que encontremos la manera de tener a la vez la constitución que queremos con las finanzas públicas y la economía saludable que queremos, porque nos beneficia a todos, porque como decía ahora Mauricio, es que cuando uno viene una crisis de estas, eso no es una crisis de números, eso no es una crisis de libros de contabilidad, es una crisis de carne y hueso, de gente que pierde el empleo, de gente que se queda sin vivienda, de gente, en fin, una gran cantidad de efectos reales y concretos, pero a la vez tenemos una constitución, como decía la doctora María Victoria en su intervención inicial y en las siguientes, tenemos una constitución que surge de un proceso del constituyente primario que el pueblo colombiano, por así decirlo, se dio, que ha terminado costando un poco más, no solo por los derechos, sino, si no me equivoco, también es, por ejemplo, por creación de nuevas entidades, mandatos de gasto constitucional, etcétera. Mi pregunta es, ¿cómo podría Colombia transitar, porque creo que es la única vía de solución de esto, y no seguir andando a bandazos por acá y por allá, hacia un acuerdo o hacia una especie de pacto social que nos permita tener la constitución que queremos con el Estado más moderno y más robusto que ella creó, y a la vez tener una economía que pueda sostenerse, ser saludable, y los jueces puedan fallar reconociendo la justicia de las pretensiones que les llegan a sus despachos, sin tener por eso que sentir o que estar incurriendo o que se les diga que su actividad va en detrimento de las finanzas públicas del país. Si quisieran comentar algo al respecto, mi curiosidad como ciudadano y como observador en todo esto es entonces, al fin y al cabo todos, jueces, ciudadanos, economistas, abogados, fondos pensionales, bancos, lo que sea, empresarios, todos estamos en el mismo barco, todos vivimos en la misma casa, y si esto se derrumba, nos derrumbamos todos. Y todos vamos a tener que ponernos de acuerdo para encontrarle un camino a esto. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cuál podría ser una manera o las vías primarias para que la sociedad colombiana empiece a encontrar esa conciliación entre la justicia de lo que quiere constitucionalmente y la viabilidad económica de lo mismo? Bueno, doctor, yo pienso que tenemos ya un pacto social muy importante, que es la Constitución del 91. Lo que pasa es que cuando la gente quiere derrotar algo muy bueno, empiezan los medios y los grupos económicos a hablar mal de ellos. Eso hablan todo el día de los jueces, y es por una razón, porque quieren que la justicia migre hacia la justicia privada. No hay otra razón. Entonces magnifican cualquier error que los jueces cometen, y no es mejor. Les cuento que yo voy a las superintendencias a litigar y nunca entiendo que soy mejor atendida que en la rama judicial. Definitivamente tiene muchas mejores garantías la rama que las superintendencias, que nombran gente que no tiene ninguna experiencia y que derriban todos los días el debido proceso en el litigio. Eso es lo que hacen las superintendencias en este país. Y sin embargo, nos muestran a los jueces como los grandes detractores de ese debido proceso. Igual pasa con la Constitución, así que tenemos un pacto social
que si no perfecto, por lo menos es muy bueno. Y yo creo que lo tenemos que defender, inmensamente lo tenemos que defender. Y creo yo que definitivamente el mundo va hacia atrás y las grandes corporaciones judiciales están regresando para irle quitando a los trabajadores todos los días más derechos. Si ustedes miran la jurisprudencia del último año, atenta contra la estabilidad laboral reforzada, atenta o no atenta, toma una decisión importante, ya no protegiendo estabilidad laboral reforzada de ningún empleado de libre nombramiento y remoción. Eso acabó de pasar. Tampoco protege, ya les dije, la condición más favorable en pensiones. Ahora hay una sentencia de unificación de la sección segunda que pretende que el IBL se liquide únicamente con el concepto básico. ¿De qué quiere decir esto? Que estamos retrocediendo y que la regla de impacto fiscal realmente se construye como una barrera para la efectividad de los derechos. Yo sí creo que es así y creo que los grandes errores históricos de esta Colombia nuestra están repitiéndose, porque los grandes economistas, premio Nobel, sé que son minoría y el doctor me dirá que son minoría, como Stiglitz y como Amartya Sen y otros que son minoría, dicen que los estados tienen que mirar hacia las personas, hacia el bienestar común, porque es la única forma de garantizar el bienestar propio. Y que si no se garantiza, entonces no entenderemos que no solo es un problema del alma, sino que también es un buen negocio. Garantizar el bienestar común es siempre un buen negocio. Y yo creo que ir hacia atrás en un país tan equívoco, en un país tan concentrado en obvios y en un país tan inequitativo, no es ninguna cosa buena ni para el alma ni para los negocios. Muchas gracias, doctora. Gracias. Yo creo que no hay ninguna duda que, o sea, todos como Estado, incluso como en las personas que no hacen parte del Estado y que tienen su actividad privada, pero sobre todo mirando el Estado, todos tenemos como objetivo el bienestar de las personas. Yo creo que eso es, y parte del bienestar de las personas es garantizarle a la gente un buen manejo económico, porque como decía Andrés ahora y lo dije yo antes, cuando pasa cuando llega una crisis económica, eso no es un problema de números, no es un problema de que ay, pobrecitos, que el PIB está creciendo a menos 4%, no, eso es un problema de que el desempleo crece, de que la gente se queda sin trabajo, de que a la gente le empiezan a embargar sus activos porque no pudo pagar las deudas, entonces le embargan el apartamento, le embargan el carro, o sea, la crisis económica es uno de los momentos más duros que puede vivir cualquier nación y sus habitantes en términos de pérdida de bienestar. Yo creo que de eso no hay duda y por eso es que si algún consenso ha surgido en la disciplina económica, que son pocos los consensos que hay entre los economistas, hay uno que es ese, que es no deje que las crisis fiscales se lleven por delante a su país. ¿Por qué? Porque lo vivimos en Brasil, porque lo vivimos en Perú, porque lo vivimos en Argentina, en Uruguay, en el mismo Chile y en los países desarrollados también, las crisis tan grandes que tuvieron los alemanes, en las que renegaron de las pensiones como hablábamos ahorita, ni hablar de las que han tenido los argentinos, en las que han tenido que confiscarle a la gente parte de su ahorro. El corralito en Argentina se llamaba corralito porque era eso, porque era un corral sobre el ahorro de las personas y le robaron a la gente un tercio de todo el ahorro pensional que habían hecho, se lo robaron para poder pagar la crisis fiscal, ¿sí? Algo que en Colombia sería impensable, o sea, que usted vaya y le quite un tercio del ahorro pensional a la gente, creo que es absolutamente impensable. Entonces, en ese sentido, gran parte del bienestar personal, o sea, de que la gente viva bien,
lo garantiza una economía que funcione bien. Y por eso yo sí creo que hay yo sí creo que hay caminos en los que yo no creo que nosotros tengamos una visión, dijéramos, contraria del tema. El objetivo es el mismo. Lo que pasa es que hay una tensión, que es lo que hemos venido hablando, y por eso existen foros como este, porque hay esa tensión entre la manera de hacerlo, pero hay que llegar a un acuerdo, y yo sí creo que la Constitución es un gran acuerdo que pinta muy bien la cancha para una parte del problema, pero no para el otro. ¿Sí? Y yo sí creo que ahí es donde nosotros tendríamos que trabajar un poco, y de hecho varios países ya lo han hecho. Países como Alemania no dejan que el déficit suba de tanto por ciento y puede caerse pero no lo dejan. Estados Unidos, Chile, Perú acaba de introducir su regla fiscal. Perú, pues, que ha tenido tantas crisis a lo largo de su historia, la más grande en el 85, que casi se lleva al país por delante, entendió que eso había que hacerlo e introdujo una regla fiscal hace 2 o 3 años. O sea, hay muchos países que han avanzado en ese sentido, y eso es parte de lo que yo comentaba al principio, en el sentido de que sin duda, para lograr tener todos los derechos que la Constitución nos garantiza a todos los colombianos, tendremos que ponernos de acuerdo en algún momento y transitar por un camino intermedio que va a ser largo, porque eso no se puede hacer de una. Y pues, como decía la doctora María Victoria al puro principio de la presentación, pues hasta ahora llevamos 26 años, ¿no? Muchas gracias, doctor Mauricio Santamaría. Tenemos espacio para un par de comentarios de cierre, para un comentario, y ya teníamos previamente una solicitud por allí. Gracias. Mi nombre es José del Carmen Ortega, soy abogado externo de fiduciarias que manejan patrimonios autónomos de remanentes de entidades liquidadas, y a ese título pues vengo como miembro de esta comunidad del conocimiento en la defensa del Estado. Me fascinó la pregunta: ¿para dónde va el sistema jurídico colombiano? Y escuché 2 frases entrecortadas, pero me parecen claves, de la doctora Calle y del doctor Santamaría, y es: el pacto social fue la Constitución del 91. Fue la pregunta que tú formulaste, Andrés. Yo creo que estamos en un periodo de curva de aprendizaje y que los derechos fundamentales son indiscutiblemente la prioridad en el sistema jurídico colombiano. Eso tiene su historia: Alemania, España, Italia, México, tutelas, etcétera. Me parece que los derechos fundamentales deben entenderse dirigidos prioritariamente al legislador. El legislador debe legislar para desarrollar los derechos fundamentales. En segundo lugar, al Ejecutivo, para que señale políticas públicas de acuerdo con los derechos fundamentales. Y en tercer lugar, a la jurisdicción. Entonces, doctora María Victoria, la desazón que se siente en la Corte Constitucional de creerse el cuento de que los derechos fundamentales son prioritarios y que los demás 2 ramas del poder no lo entiendan, pues yo entiendo que es crítica, que es muy grave, porque la verdad es que la Constitución sí es la carta de navegación de la República de Colombia, que con ese eslogan se vendió la convocatoria en el lejanísimo año 1990, 89, perdón, para que se convocara la Asamblea, séptima papeleta, en fin. Yo pienso que estamos aprendiendo que los derechos fundamentales son la prioridad, que se dirigen en primer lugar al legislador, en segundo lugar al Ejecutivo y en tercer lugar a la jurisdicción, pero que ni el legislador ha cambiado sus métodos, ni el Ejecutivo ha cambiado sus métodos para adoptar leyes o para adoptar políticas públicas o decisiones de Estado. Pienso que también los derechos fundamentales tienen la gran virtud de ser flexibles, de ser expansivos, de ser progresivos en su contenido, pero a la vez prudentes. Eso genera un espacio de maniobra que en la Corte Constitucional muy sabiamente lo han podido flexibilizar para darle un contenido material mayor o menor de acuerdo con las posibilidades
La regla es del maestro Robert Alexi, de Carlos Bernal Pulido en la academia en Colombia, para darle de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas de la situación concreta. Eso me suena mucho a los argumentos económicos de que eso es lo que tenemos disponible, doctor Santamaría. Y es verdad, si la posibilidad económica del país es 100 o es 200, pues el contenido material de los derechos fundamentales tendrá que ser flexible. Yo sé que el tema es muy teórico, abordar el futuro del sistema jurídico colombiano en términos de derechos fundamentales, pero me parece que ahí hay una luz que puede guiar en primer lugar al legislador, en segundo lugar al Ejecutivo y solo supletivamente a los jueces constitucionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues en nombre de la comunidad jurídica del conocimiento, muchas gracias a la doctora María Victoria Calle, muchas gracias, doctor Mauricio Santamaría, y pues muy especialmente a ustedes por su presencia, por sus ideas, por su interés y su participación, y pues esperamos verlos en una próxima oportunidad.